Quiero que ahora nos centremos en la palabra del Señor y quiero invitarles a buscar el Salmo 18. Hoy le hemos puesto por título al mensaje, vamos a estar un poquito más relajados. El primer servicio fue un poquito más rapidito, pero quiero aprovechar los 35 minutos que tengo, o 30 minutos, para poder ir pasando cada una de las enseñanzas o principios que vamos a estar viendo. El título del mensaje es Enseñanzas que nos alientan. Enseñanzas que nos alientan. Hemos concluido varias semanas donde hemos predicado sobre el crecimiento espiritual y enmarcamos cada uno de los pasajes y pudimos estudiar juntos cómo es el proceso de crecimiento espiritual. Pero hoy quiero traer un mensaje de aliento para todos nosotros y quiero que todos ustedes se enmarquen en este pasaje porque este pasaje tiene un pasaje paralelo o es el mismo pasaje que aparece en el segundo libro de Samuel que está en el Antiguo Testamento, en el capítulo 22 del segundo libro de Samuel. Es un cántico de alabanza del rey David por las bendiciones recibidas por el Señor y hay una serie de versículos que vamos a estar compartiendo que van a convertirse en principios de vida para nosotros hoy, que es lo que quiero yo transmitir para alentarles. El subtítulo de este salmo es Acción de Gracias por la Victoria. Y hay una explicación que aparece en el texto, los que tengan Biblia pueden verla, que dice lo siguiente: al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, y ahí aparecen estos versículos, que voy a leer dos versículos solamente, el primero y hasta el versículo 3, que dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Si usted lee todo este salmo, es un cántico de alabanza, de victoria, de esperanza, un salmo completamente de aliento, para darnos aliento a nosotros en los momentos que pasamos por dificultad. Pero quiero ubicarme en el contexto de la vida de David. Porque si tú vas a la Biblia y estudiamos ya la vida de David en una serie de mensajes que compartimos, y estos principios también pudimos compartir algunos de ellos en esta serie que ya hace aproximadamente 5 años que la predicamos, pero son principios que todavía están vigentes y que nosotros necesitamos agarrarnos de ellos cada día. David no era una persona muy conocida para su tiempo. Llegó a ser conocido después que fue ungido como rey sobre Israel. Pero lo que se sabe de David era que había nacido en un pequeño pueblo, vamos a decir aldea en aquel tiempo, que se llamaba Belén. De allí era el último hijo, el hijo menor de una familia de varios hermanos, donde los hermanos sí eran personas más prominentes. Algunos de los hermanos eran parte del ejército de Saúl, el rey de Israel. Y al ser parte del ejército de Saúl, eran guerreros que estaban bien adiestrados en las armas y estaban listos para las batallas. En este caso David no. David era un simple pastor de ovejas. Un muchacho que trabajaba en las llanuras allí de Israel, pastoreando las ovejas de su padre. Y así se desenvolvió David. Defendiendo las ovejas tuvo que matar leones, mató también osos que venían a comerse las ovejas, pero era parte de su trabajo. No era que tuviera adiestramiento para pelear en una guerra, pero Dios lo fue capacitando en todo esto. No era un hombre muy sobresaliente para ese entonces. Además, lo que la Biblia habla de David acerca de la vista para los humanos, porque los humanos nos fijamos mucho. Dice la Biblia que David era un muchacho de ojos muy expresivos. Yo no puedo imaginarme la expresión de los ojos, pero parece que era de aquellos muchachos que cuando te miraba hablaba. Ustedes conocen personas que cuando te miran, usted sabe que te están diciendo algo con los ojos. Por ejemplo, mi esposa y yo nos comunicamos. Y cuando ella me hace así, ya yo sé. La expresión de sus ojos, yo las conozco perfectamente. Y es la forma en que sus ojos muestran de una manera clara lo que quiere decirme. Y es una forma de expresarse. David era este tipo de muchacho. Dice la Biblia que era de ojos expresivos. Pero además era rubio, era un muchacho rubio. Yo no sé si era producto del sol que le estaba dando constantemente ahí en los campos donde él estaba pastoreando las ovejas de su padre, o porque en realidad era un muchacho rubio. Pero la Biblia dice que era de un pelo rubio. Pero más allá, no habla solamente de esto. La Biblia también nos habla
de que David, al ser el último de todos sus hermanos, no era el más conocido de todos ellos. Sin embargo, esto era lo que los ojos de los hombres veían en David. Pero Dios miraba un poquito más allá. Lo que el hombre no ve es lo que Dios saca a la luz de nosotros. Y cuando David fue escogido y ungido como rey para sustituir posteriormente a Saúl, los ojos de los hombres miraban algo que en realidad Dios no quería que los hombres miraran. De ahí que cuando fue elegido, vino el sacerdote Samuel y comenzó a preguntar por sus hermanos. Y cuando él vio al primer hermano, el mayor, que era un hombre robusto, fuerte, de guerra, Samuel estaba convencido de que este iba a ser el sustituto de rey Saúl como rey sobre Israel. Y no era así. Dios le dijo entonces a Samuel en aquel momento, yo miro lo que tú no ves. Y pasaron todos los hermanos, y cuando ya pasaron todos, aquella historia bíblica que muchos de ustedes conocen, Samuel preguntó al padre de David, ¿hay alguno más? Y fíjense si era insignificante David, que su propio padre dijo, sí, tengo otro hijo que está por allá pastoreando mis ovejas. Y entonces Samuel le dice, tráemelo. Y nada más que entró David, yo pienso que era un muchacho de esto activo, y llegó y dice, sí, padre, ¿qué? Samuel vio claramente lo que Dios estaba viendo. Y ahí fue ungido David. Así comienza la vida de David. David, un muchacho muy sencillo, un muchacho que nunca pensó ser rey de Israel, pero con sus altas y bajas. Esas altas y bajas son los que muestran en realidad la esencia de los principios que nosotros podemos extraer de cada pasaje bíblico donde se narra una historia donde David es parte. Hay principios que están allí constantemente enseñándonos a nosotros acerca de cómo vivir, de cómo enfrentar la adversidad, de darnos aliento en medio de los problemas, en medio de la oscuridad. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Cómo Dios usó a este gran hombre y a pesar de sus altas y bajas, a pesar de todo lo que tuvo que enfrentar, él pudo aprender. Y es lo que también nosotros necesitamos aprender hoy como hijos de Dios. Sobre el salmo que Dios le inspiró a David, que es el Salmo 18, vamos a estar viendo algunos versículos de este Salmo donde cada enseñanza de estos versículos son enseñanzas claras que para David fueron una realidad, pero para usted también pueden ser una realidad. Solamente tiene que observarlo y aplicarlo para darse cuenta cuán importante son estos pasajes bíblicos para enfrentar la vida de hoy, para enfrentar las pruebas que vienen, para enfrentar las dificultades que enfrentamos. Por eso cuando usted va a la Biblia y usted ve todo este pasaje y todo este cántico de victoria del rey David, después de haber visto cómo Dios ponía en su lugar a todos sus enemigos, puede ser el canto de victoria también de nosotros cuando vemos la mano de Dios obrar en cada una de nuestras dificultades. Hoy quiero ver algunos principios de enseñanzas que nos van a alentar en medio de las dificultades. Y el primer principio que quiero compartir con ustedes, y quiero ir pasando rápidamente estos 4 principios. El primero de ellos es, cuando estés pasando por momentos difíciles, escuchen, ¿quién no pasa por un momento difícil? Diariamente pasamos por momentos difíciles, ahí está el principio. Cuando usted esté pasando por momentos difíciles, Dios es tu única seguridad. Y cuando estoy hablando de seguridad, quiero que se enfoque en el texto bíblico y vaya allá al versículo 2 del pasaje bíblico que dice, Jehová es mi roca, oh roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y cuando está hablando aquí de fortaleza, no está en el principio que vamos a ver en el otro punto, sino está hablando del lugar donde tú vas y tú encuentras el refugio para los problemas que enfrentas. Por ejemplo, muchos de nosotros nos refugiamos en nuestros hogares y vemos nuestro hogar como el refugio. Usted termina un día de trabajo y usted está deseando, Dios permita que usted esté deseando siempre llegar a su hogar. Y encontrar en el hogar el refugio que no puedes encontrar en otro lugar.
Y cuando aquí David está hablando de ese refugio, está diciéndole, Señor, tú eres el lugar donde yo quiero estar. El lugar de cuando yo estoy pasando por mis momentos difíciles, encuentro en ti la protección y la seguridad que no encuentro en ningún otro lugar. Por eso David le está diciendo al Señor, Jehová es mi roca, mi castillo, el lugar donde voy a refugiarme, donde sé que no me atacarán, donde tengo las murallas suficientes para soportar los ataques de mis enemigos. Entonces el enfoque de David estaba claro. Y es el enfoque que nosotros debemos tener claro también cuando estemos pasando por momentos difíciles, sabiendo de que nosotros podemos encontrar seguridad en nuestro Dios. Cada una de estas expresiones poéticas que son las que está expresando David en este salmo, tienen un significado único para David, pero pueden tener un significado único para usted que puede estar pasando también por un momento difícil. Mi pregunta es, ¿cuál era el momento difícil que David estaba pasando para refugiarse en Dios y encontrar en Dios la seguridad? Por ejemplo, un pecado no confesado. De hecho, esto era algo que David tuvo como una situación muy difícil de su vida. Vamos a explicarle en unos instantes cuando lleguemos a otro punto. La muerte de un hijo era una situación muy difícil. Es decir, que si usted ha pasado por una situación como esta, usted sabe cuánto dolor se siente y qué es y cuál es la carga que hay en el corazón cuando alguien como un hijo se va. Y entonces también esto estaba tocando a David. Las guerras contra los filisteos. Aquellas guerras sangrientas donde él tenía que llevar la espada para combatir contra sus enemigos. Fueron momentos difíciles para David. El ejército confundido. Cuando veía que David de pronto en vez de pelear en favor de los israelitas se pasa al bando de los filisteos, sus enemigos. Por temor a que pudieran quitar su propia vida del rey Saúl. Usted mira todo eso y eran momentos difíciles. Tomar una decisión así. ¿Qué hago? ¿Voy contra mis hermanos? ¿Voy contra mi pueblo? ¿Y peleo la batalla contra mi pueblo? Eran momentos difíciles. Todo esto estaba en el pensamiento de David y todo esto era parte de su carga. La traición de un hijo. ¿Se imagina usted haber criado un hijo que crezca, que esté a su lado en las buenas y en las malas, haberlo alimentado y de pronto que se levante contra ti? Lo sufrió David. Era una situación difícil. Muy difícil para David. Muy difícil para él para sobrellevar aquella carga. Una familia en conflicto donde uno de sus hijos viola a su hermana. Viene entonces su hermano y mata a su hermano por violación de su hermana. Donde entonces su propio hijo se acuesta con sus esposas, las esposas de David, a la luz del día. Después que tiene que salir huyendo de la presencia de su hijo al salón. Increíble, hermanos. Es decir, usted puede pensar lo que quiera, pero David sí estaba pasando por un momento difícil. Y entonces en medio de su momento difícil, David dice, Jehová es mi roca. Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, ¿en quién voy a confiar? En ti. Como dice esta canción, tú eres mi escudo, Señor. Tú eres el que paras todas las saetas que vienen contra mí, te paras frente a mí para que no llegue contra mí la saeta, las flechas que vienen de mis enemigos para destruirme. Tú eres mi salvación, mi alto refugio eres tú, Señor. Tú eres mi refugio en medio de todo esto que estoy viviendo o he vivido. Señor, tú eres mi única seguridad. Tú eres mi seguridad. Eso era lo que David estaba tratando de expresar con estas palabras. En medio de todo esto que estoy pasando, Señor, de mis momentos difíciles, tú eres mi seguridad. Dice la Biblia que el mismo David dijo en el versículo 6, en mi angustia invoqué a Jehová, invoqué a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Qué bueno es saber que cuando estoy pasando por un momento difícil, tengo un Dios eterno que no está ajeno a mi necesidad. Tengo un Dios que se interesa. Tengo un Dios que intercede. Tengo un Dios que me escucha. Porque eres mi refugio. Porque eres mi seguridad en medio de mi dolor. Ese es el Dios que predicamos, hermanos. Un Dios de misericordia. Un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, como dice su palabra. Un Dios que nos sostiene.
un Dios que nos cuida, un Dios que quiere mantener esa relación estrecha con usted, un Dios que quiere edificar tu vida y quiere que usted crezca en el conocimiento de Él. Ese es el Dios que predicamos, el Dios eterno que se hizo hombre, el Dios que vino a dar su vida por nosotros. Para Él, para David, Dios no estaba distante a su necesidad. Era una realidad constante en su vida. Y lo podía experimentar aún cuando estaba pasando los momentos más difíciles. Dios escuchaba su voz, siempre estaba atento a su clamor. Cuando los tiempos fueron duros para David, cuando vinieron todas las pruebas duras para David, con el Señor David pudo experimentar seguridad. Pudo experimentar la seguridad que Dios le daba. ¿Experimentas tú la seguridad cuando estás pasando por un momento difícil? ¿Estás tú confiado de que Dios es tu castillo, tu refugio en los momentos difíciles? De vez en cuando tenemos que escuchar esto también. Porque a veces pasa el tiempo y aunque uno puede decir una y otra vez que Dios es mi castillo, Dios es mi... necesitamos escucharlo. Lo cantamos. Lo cantamos. Constantemente estamos cantando canciones que nos alientan, que nos inspiran, que nos dicen un mensaje de parte de Dios para que nosotros sepamos de que Dios está allí para nosotros. Pero lo interiorizamos y lo aplicamos. Soy de los pastores que creo que no se puede cantar por cantar. Soy de los pastores que creo que no podemos darle rienda a nuestros sentimientos sin tener el intelecto puesto en lo que cantamos. Y las emociones son parte de nuestra existencia, de lo que pasa en nuestra vida. Nos emocionamos por algo que cantamos, pero interiorizamos lo que cantamos. Cuando tú dices que Dios es tu castillo, cuando tú dices que Dios es tu escudo, cuando tú dices que Dios es tu seguridad, ¿lo crees? ¿Lo crees de verdad? No es cantarlo, porque se para un grupo de hermanos aquí para ministrarnos. ¿Lo sentimos? Eso es lo que David dice que él experimentaba. Él cantaba este salmo, pero lo cantaba basado en la experiencia que estaba teniendo con el Dios eterno, que él estaba consciente que cuando estuviera pasando por el momento más difícil de su vida, Dios era su única seguridad. Hay un segundo principio que aparece acá. Cuando los días se tornen oscuros, que pueden ser días difíciles, Dios es tu única luz. Pero quiero hablar acerca de esa oscuridad que pasó David. Piensa en el momento del pecado de David con Betsabé. Cuando todos los reyes tenían que ir a la guerra, David se quedó en el palacio y comenzó a caminar en el palacio, a disfrutar su vida. Y allí encontró y vio desde su balcón a una mujer que estaba en su casa bañándose. Yo no sé si Betsabé lo estaba haciendo intencionada para ser vista. Literal, yo no puedo entender eso. Todavía tengo que adentrarme un poco en la cultura hebrea para ver si los baños estaban tan expuestos como para ser vistos desde un lugar. Y eso es algo que voy a estudiar y voy a tratar de descifrar. Pero el rey que estaba siendo vista por David, y David fue seducido por su deseo pecaminoso, por su concupiscencia, el deseo de poseer a aquella mujer y mandó a buscar a la mujer y peca contra Dios primeramente y contra uno de sus hombres valientes que estaba en el campo de batalla, Urías Eteo, que era el esposo de aquella mujer. Y uno puede decir, ¿cómo un hombre conforme a la imagen, a la integridad de Dios, al corazón de Dios, podía cometer un acto tan bárbaro como ese? Lo cometió, falló contra Dios. Pero fueron momentos de oscuridad en su vida. Al punto de que cuando yo leo el pasaje del capítulo 11 del primer libro de Samuel, del segundo libro de Samuel, perdón, y usted comienza a leer todo el pasaje, David no viene en sí y no reacciona hasta que después que pasan los 9 meses del embarazo de aquella mujer, viene un profeta y le dice, tú eres ese hombre. Después de haberle dicho una historia de la ovejita, un hombre que tenía muchas ovejas y otro que tenía solamente una ovejita, y vino el hombre que tenía muchas ovejas y tomó la ovejita de aquel solo hombre y tomó aquella ovejita y entonces David se sintió tan indigno porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Su justicia era enorme. Él dijo, ese hombre es digno de muerte. Y Natán con los pantalones bien puestos. Esta frase me gusta decirla porque Natán tenía pantalones. Le dice al rey, tú eres ese hombre.
Es decir, que lo que merecía David era la muerte. Pero Dios tuvo la misericordia de no quitarle la vida. Pero el hijo que venía en el vientre, producto de su desobediencia, en el vientre de Betsabé, murió. ¿Cuánto dolor había en el corazón de David cuando los momentos o los días se tornen oscuros? Dios es tu luz. Había oscuridad en el camino, dice la Biblia en el versículo 29 de Samuel, capítulo 22, que también es el mismo Salmo 18. Ciertamente tú eres mi lámpara, oh Jehová. Jehová ilumina mis tinieblas, decía David. Pero ahora en el mismo Salmo 18 dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Sí, Dios estaba alumbrando el camino de David. La vida en tiniebla que David estaba teniendo producto de su pecado estaba siendo alumbrada directamente por un profeta que confronta su pecado. Y en arrepentimiento viene David para darse cuenta de su mal procedimiento. David experimentó días oscuros, mi hermano. David experimentó momentos difíciles. Cuando Absalón le suplantó el reino, imagínate su propio hijo. Le suplanta el reino y sale de la presencia de Absalón con sus hombres. Y camino, cuando salía de su palacio, se encuentra nada más y nada menos que con Simei. Predicamos una vez sobre este pasaje, pero quiero que ustedes comprendan el valor de este hombre aun cuando pecó. Cuando iba camino, se encuentra Simei y comienza a injuriarlo y le dice, hombre sanguinario, perverso. Y comenzó a aprovecharse de la oportunidad de la caída de David para hundirlo más. Y dice la palabra del Señor que en ese momento, cuando estaban pasando ese trayecto donde David fue confrontado por Simei, uno de sus hombres, Abisai, que estaba allí en uno de los caballos al lado de David, mira a David y le dice, ¿por qué maldice? Esta palabra me encanta, pero la respuesta de David fue tremenda. ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Eso es lealtad al rey. Era el rey en ese momento. Y dice la Biblia que en el momento en que Abisai dice estas palabras, le dice a David, Abisai, deja que me baje del caballo. Recuerden que eran hombres de guerra. No estoy hablando de nosotros. Estamos bajo la fe, estamos en la gracia. No estamos diciendo, estoy hablando de momentos de dificultad. Un hombre que estaba en oscuridad y en medio de su oscuridad no podía ver la luz. Y escribe un salmo donde él reconoce de que la luz que él recibía venía de parte de Dios. Que él no podía estar confiado de ninguno. Pero aquel hombre era leal. Y en medio de su lealtad le dice entonces a su rey. Le dice, voy a bajarme del caballo y le corto la cabeza ahora mismo a este hombre. Por maldecirte a ti, que eres el ungido. No estamos hablando ni comparando a nada, ¿ok? Todos nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo, ¿ok? Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo y por tanto somos ungidos delante de Dios. Todos somos hijos de Dios. No hay ninguno por aquí por encima. Yo no estoy por encima de nadie, ni soy el ungido para que ustedes vean ahora una comparación. Nada de eso. Lo que quiero es el principio de vida. ¿Me explico? ¿Me entendieron lo que estoy diciendo? ¿Ok? No hay ninguna comparación. La única comparación es el valor de aquel hombre y la integridad del rey, que es lo que tenemos que aprender. Y de medio de su situación, donde estaba viendo cómo Abisai decía esto de Simei, David mira directamente a Abisai y le dice, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Eran parientes, eran medios primos. Y en medio de aquello mira a Abisai y le dice, si este hombre me ha maldecido, es porque Dios lo ha querido. Piensa solamente en que mi propio hijo, mi propia sangre, lo ha hecho. ¿Qué puedo esperar yo de otro? Si Dios lo ha querido así. David estaba consciente de que él había sido el que había recibido la bendición y la misericordia más grande del Dios eterno. Yo pienso que en el momento en que vino la maldición y que tenía en sus manos la vida de Simei, él tiene que haberse recordado de que su vida estaba en manos del Dios que no le quitó su vida por haber pecado como lo hizo. Y mostró misericordia porque él sabía que el misericordioso Dios había sido más misericordioso con él en aquel momento.
Hermano, yo miro a David y veo todos estos principios de vida. Yo digo, Dios mío, un hombre que en medio de su oscuridad, porque estaba viviendo un momento muy oscuro, él podía ver la luz, porque habían principios que estaban en él. Las tinieblas tuvieron que ser disipadas en ese momento para él ver con claridad la obra de Dios. Por eso es que quiero decirle, mis hermanos, que allí, como dice el Salmo, la palabra de Dios sigue siendo la lámpara para nuestros pies, la lumbrera en nuestro camino. Eso es lo que nos enseña la palabra. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El temor puede invadirnos, puede llegar a nuestra vida, pero no puedo temer. Tengo que saber que en medio de la oscuridad que esté pasando hay luz al final del camino, porque Dios está conmigo. ¿Qué trae temor a mi vida? El temor al fracaso. ¿Cuántas personas tienen temor a fracasar? ¿Cuántas personas tienen temor a las enfermedades? Que no me toque a mí, Señor. Oramos y decimos, Señor, cuida y bendice a esta persona, pero que no me llegue. ¿Y si te llega? Si no llega, ¿qué pasará? ¿Seguirá siendo Dios la luz en medio de mi oscuridad? ¿Seguirá siendo Dios mi castillo fuerte? ¿Seguirá siendo Dios mi escudo? Hermanos, tenemos que reflexionar en esto. Las pruebas llegan, los momentos difíciles llegan, los caminos oscuros llegan, donde no vemos luz, pero ahí está Dios. Cuando esté usted pasando por el momento crucial de su vida y enfrentarse a la realidad de la muerte, ¿habrá temor? Sí, hay temor. Pienso en Job, un hombre que era con una integridad tremenda, un hombre que Dios lo tocó hasta lo sumo. Y en medio de toda su agonía viene la mujer, bendita mujer, maldice a Dios y muérete, mujer, hombre. En medio de su dolor, en vez de venir a traer consuelo, viene la mujer y en vez de darle aliento, le da más carga. Estás así, maldice a Dios y muérete. Y Job estuvo en todo ese camino de oscuridad, sin poder ver la luz, no podía ver, divisar, al punto que llegó a decir, maldigo el día en que nací. Porque había tanto dolor por el temor, por todo lo que estaba enfrentando, que él no maldijo a Dios, pero sí hasta el día en que nació. ¿Por qué? Mi familia, mis hijos, todo ha sido quitado. ¿Por qué? Mucho dolor. ¿Cuánto dolor pudiera sentir usted comparado con estos? La enfermedad tocando su vida. Estaba que no soportaba estar en pie, se revolcaba en las cenizas para quitar todo aquella aldol producto a esta enfermedad que había venido. Dolor, mucho dolor. ¿Cuánto dolor puede sentir usted que ellos no hayan pasado? Pero dice la Biblia que en medio de todo eso, al final de sus días, aparentemente Job, habiendo conocido a Dios, sabiendo quién era Dios, dice al final de sus días, después que Dios restaura todo, le dice, de oídas te había oído. Yo pensaba que te conocía, Dios. Así nos pasa a nosotros. Nos pasa muchas veces que pensamos que conocemos a Dios. Leo su palabra, Señor, sí, yo te conozco. Tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Tú eres mi Señor, mi Salvador. ¿En verdad lo conoces? ¿Conoces a tu Salvador? ¿Conoces a tu Redentor? ¿Conoces al que dio su vida por ti? ¿Conoces lo que puede hacer por ti? ¿Conoces lo que sigue haciendo por ti? ¿Lo conoces de verdad? Job pensaba que lo conocía. Y en medio de toda esta situación, pensando que lo conocía, no pudo ver la luz hasta el final, porque todo era oscuridad, todo el sufrimiento, y al final dijo, de oídas te había oído, pero ahora, después de haber pasado cada una de estas etapas, puedo decir que ahora mis ojos te ven. Puedo verte a ti, puedo saber quién eres, puedo saber cómo actúas, puedo saber que tú eres Dios, puedo saber que tú haces lo que quieres porque tú eres el Dios eterno. Estoy sujeto a ti y confío en ti. Hermano, ¿qué puede pasar en nuestra vida que pueda ser tan importante como esto? Usted puede pensar de que la oscuridad puede ser muy cruda para usted, pero nunca va a ser comparada con la oscuridad misma que pasó Cristo cuando dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ese fue para mí el momento más doloroso. Ni siquiera los látigos, ni siquiera los clavos. Escuchen, ni siquiera los clavos
Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Sentir la soledad en medio de la agonía, siendo Dios. Pero humanamente tenía que sentir toda esa carga del pecado tuyo y mío. Entonces, en momentos de oscuridad usted puede encontrar estabilidad. Estabilidad, puede encontrar la luz en medio de las tinieblas, porque Dios alumbrará en medio de tu oscuridad. Por eso no hay temor a nada de lo que pueda venir a nuestra vida si sabemos que Dios está con nosotros. En medio de esos temores que traen días oscuros, Dios continúa siendo nuestra luz, lo seguirá siendo y no fallará. Él disipará todas las tinieblas. Ese es el Dios eterno. Hay un tercer principio. Voy a ir rápido, quiero tomar estos dos principios, me quedan dos, este es el tercero. Cuando estés débil, Dios es tu fortaleza. Pero fíjese, ahora no estoy hablando de fortaleza como refugio, ¿ok? Estoy hablando de fuerzas. Cuando usted ya no puede más y no tiene fuerzas, Dios está ahí para fortalecernos. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Y era lo que David decía, hay momentos en nuestra vida que no tenemos fuerzas para hacer nada. Estaba escuchando esta mañana las palabras del pastor John MacArthur. No estoy hablando de doctrina, me quito el sombrero delante de este hombre. Un hombre que ha dado su vida al ministerio. Ha estado muy enfermo, muy enfermo. Y lo que, resumiendo, no copié porque no estaba escuchando y no lo tenía anotado, pero lo dije en el primer servicio y me llamó mucho la atención que él dijo, parafraseando sus palabras. Yo voy a decirla no literal, sino lo que está él diciendo. Ya estoy al final de mi vida. En otras palabras. Ya estoy listo. Oye, ¿qué se siente cuando tú ya estás al final? Estoy caminando lo último. Así se siente una persona. ¿Qué tú necesitas cuando estás así? Fuerza, vigor. Pero hay un momento que humanamente ya no podemos más. Aunque tengamos el vigor del Espíritu de Dios en nuestra vida, hay fuerzas humanas que ya se acaban. Y nosotros no sabemos cuánto tiempo Dios nos va a dar fuerza. Yo miro, por ejemplo, a Miriam, mírala ahí, mira a Elenita, mira las veteranas de nuestra iglesia. Esta mañana lo decía y se me había olvidado hasta el nombre de Miriam. Ella ni me está escuchando, quizás. Pero Miriam tiene una vitalidad, Elenita tiene una vitalidad. Y así estoy hablando de muchas hermanas de nuestra iglesia que cuando, mira, yo he visto a nuestra hermana allí limpiando y de pronto puede hasta caerse, levantarse y está. Y uno dice, pero ¿de dónde saca energía? ¿De dónde saca fuerzas? La fuerza viene de nuestro Dios. Cuando estás débil, Dios es tu fortaleza. Pero quizás todos nosotros no vamos a tener la misma vitalidad, la misma fuerza que estos hermanos que Dios se le ha dado por tantos años. Yo a veces pienso, Dios mío, ¿hasta cuándo me darás fuerza? ¿Hasta cuándo me darás vitalidad? Los hermanos se me acercan y me dicen, pastor, ¿usted tiene una energía? Y entonces yo digo, sí, esa energía un día se va a acabar. Se acabará. Y esa vitalidad se acabará. Porque la misma Biblia nos enseña en Eclesiastés que llegará un momento en que ya los guardas ya no te podrán sostener. Hemos hablado de eso, Daniel y yo, muchas veces cuando dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos. Esa palabra malos se está hablando a la realidad de la vida cuando tú llegas a cierta edad, cuando tú ya comienzas con los achaques. Miren, yo cuando estaba más joven, yo tenía una Biblia de letras pequeñas. Y las pequeñas letras de la Biblia yo las veía perfectamente. ¿Ustedes recuerdan los Nuevos Testamentos de los Hediones Internacionales? Yo no sé cómo la gente lee eso. Yo no puedo entender. Pero cuando yo tenía esa edad, la edad de los jóvenes, de los hijos míos, de los muchachos, oye, yo tenía una vista 25 por 25, fuera de liga. Hoy yo tengo que tener una Biblia delante de mí para no ponerme espejuelo con una letra de caballo. Porque ya la vista se va perdiendo, va disminuyendo. Y a veces yo tengo que hacer así y te cruzo la palabra. Y yo digo, Señor, ya no puede ser más grande. No puede ser más grande porque ahorita tengo que, no sé, una frase en cada página. O ponerme los espejuelos.
Pero todavía estoy joven, hermanos, ¿qué pasa? Lo que quiero decirle, hermanos, es que cuando usted esté débil, cuando usted esté así, usted puede encontrar fortaleza. La fortaleza viene de lo alto del Señor, dice la palabra del Señor. Porque ¿quién es Dios fuera de Jehová? ¿Quién puede ser Dios fuera de Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de vigor. Dios es el que me ciñe de vigor. Dios es el que me da la fuerza para seguir. Y por eso es que podemos nosotros continuar aún cuando nosotros estamos decaídos. Dios nos da fuerzas y las fuerzas vienen del Señor. Y las fuerzas que vienen del Señor se renuevan cada día y podemos dar pasos y seguir adelante. David sabía que su vigor y fuerza venían de parte de Dios. Venían de parte de Dios, pero llegó un momento en la vida de David que ya no podía. Estaba encamado. Y así nos pasa. Y en medio de todas estas cosas, un día, cuando nuestras fuerzas desfallezcan, aún para ese día, Dios seguirá siendo el mismo, hermanos. Seguirá siendo el mismo. Dios no va a cambiar cuando tus fuerzas desfallezcan. Tú sufrirás, pero Dios estará contigo. Y es lo que yo quiero que tú comprendas hoy. Cuando estés débil, Dios es tu fortaleza. Aún en mi debilidad como humano, Dios va a estar allí conmigo. Y seguirá siendo mi roca y me preparará. Dios me va a preparar para mi encuentro con Él. Esa es mi fuerza. Él me dará fuerza para enfrentar el valle de sombra de muerte. Y lo pasaremos de forma diferente. Cuando escucho testimonios de diferentes maneras en que Dios ha hecho con vida, yo digo, Dios mío, ¿por qué a uno sí, a otro no? Dios es mi fuerza, me la dará a mí. Ya sea que tenga 15, 20, 30, 50, 60 años, 80, 90. En el momento, Dios me dará las fuerzas para continuar. Y el último principio, y voy más rápido aún en este, cuando tu futuro es confuso, Dios es nuestra única esperanza. Dios es tu esperanza. El futuro es incierto para todos nosotros. Viene la adversidad y entonces ves el futuro borroso. Cristo es la esperanza. No importa lo que me pueda hacer el hombre, Cristo es mi esperanza. Cuando leo a David diciendo, por tanto yo te confesaré entre las naciones, en el versículo 49 del Salmo 18. Oh Jehová, y cantaré a tu nombre. He pasado por diferentes adversidades. No me he amargado, Dios. Yo no me voy a amargar porque tú eres mi esperanza. No importa lo que enfrente, tú eres mi esperanza. Qué bueno es poder hacerlo. Sabiendo de que Dios es nuestra esperanza en medio del dolor. Sabiendo que Dios está allí para fortalecernos. Eres el futuro. El futuro nuestro está en manos de Dios. El futuro nuestro no está en manos de los hombres. No estamos para confiar en el hombre. Hace unos días puse un comentario en una página de Facebook y alguien dijo, usted porque usted en fulano de tal o mengano y que si usted, esta gente que confía en los hombres, y a mí me da una cosa así por dentro. Y tuve que responder muy diplomáticamente y decir, usted no me conoce para decir en quién yo confío ni en quién está mi confianza. Y ahí tuve que darle una pequeña respuesta. Porque la gente no se da cuenta que pensar de una manera no te hace seguidor de alguien. Ahora, yo soy seguidor de Cristo porque pienso como piensa Cristo. Y ese es mi anhelo. Ser como Cristo, vivir para Cristo. Pero todo aquel que respalda los valores de mi reino, del reino de mi Dios, claro que yo voy a respaldarlo. Pero no soy seguidor de ningún hombre. Soy seguidor del Dios eterno que dio su vida por mí. Ese es el baluarte mío. Y es mi futuro. Por eso mi esperanza está en Dios. Aunque el futuro sea confuso, aunque pueda haber situaciones que estén llegando y noticias que no son muy agradables, el futuro está en manos de Dios. Nuestras preocupaciones acerca del futuro deben disiparse, mis hermanos, teniendo en Cristo nuestra única esperanza. Y alguno de ustedes puede pensar, pastor, usted dice esto porque usted tiene seguridad en muchas cosas que yo hoy no tengo.
Pero también yo pasé por momentos de oscuridad, momentos de dificultades, momentos en que vi mi futuro incierto. Y aún hoy veo mi futuro incierto. Lo único que veo cierto es en manos de quién está mi futuro. Y eso es lo que yo quiero que usted comprenda. Usted no puede depositar la fe en ninguna persona. El futuro para las personas es incierto. El único que tiene control de nuestro futuro es el Dios eterno. A Él nos debemos. Entonces tenemos que estar enfocados en el Dios de nuestra salvación. Por eso, que vengan rumores, que vengan entonces allí preocupaciones o que nos quieran llenar la mente de cosas, nosotros pondremos nuestra esperanza en manos de aquel que es el único que puede llevar nuestro lugar al lugar correcto, nuestra nave al lugar correcto, al puerto seguro. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él le debemos todo. Aunque debemos estar informados, aunque debemos conocer lo que pasa a nuestro alrededor, el acontecer diario, no podemos perder el rumbo, ya que Cristo está en nuestra vida y es nuestra única esperanza. No hay otra. Entonces, mi querido hermano, estoy dándole estos principios porque cuando usted esté pasando por un momento difícil como los que usted pasa, Dios es tu única seguridad. Pero cuando usted esté también pasando los días que se tornen oscuros, esos días que usted no pueda ver mucho, Dios es tu única luz. Recuerde eso, hermanos. Dios es tu única luz. La iglesia es la luz de Cristo. Sin Cristo no podemos dar luz. Por tanto, nuestra luz no es luz propia. ¿Ok? La iglesia no tiene luz propia. La iglesia necesita del Dios eterno para dar luz. La iglesia es como la luna que necesita del sol para dar su luz. Nosotros sin Dios no somos nada. La luna sin Dios, sin el sol no puede dar su luz porque no tiene luz. Estuviera apagada completamente. Necesitamos del Dios eterno. Por eso es que Dios es nuestra luz. Cuando los días se tornen oscuros, Dios es tu luz. Él es el único. No hay hombre en esta tierra que pueda dar la luz que no tiene. ¿Ok? Damos la luz de Dios porque Dios es el centro de nuestra vida. Somos el reflejo del Dios eterno, de lo que Dios nos ha dado. Damos, pero si no lo tienes, no podrás ofrecerlo. Cuando estés débil, Dios es tu fortaleza. Te fortalece. No es solamente tu refugio o tu seguridad. Ahora te fortalece, te levanta, te da vigor para poder continuar. Y cuando tu futuro se ponga confuso, como muchos de ustedes ahora pueden pensar, familiares que ven un futuro confuso, Él es mi esperanza. Yo confío en Dios. Él está en control. Y no puede convertirse en palabras. Tiene que convertirse en realidades. Porque la buena voluntad de Dios para nosotros siempre es agradable y perfecta. Que Dios les bendiga, es nuestro deseo. Nos ponemos en pie para orar y así concluimos. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por Jesucristo y gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Bendice a tu iglesia, Señor. Gracias porque podemos estar seguros en ti, porque tú eres nuestro castillo. Tú eres nuestra esperanza. Tú traes seguridad siempre a nuestras vidas, Señor. Bendícenos, cuídanos, sosténnos. En el nombre de Cristo te lo suplicamos todo humildemente y tu iglesia dice amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias.